Hola, ¿qué pasa? Estás escuchando La Yola Borracha, un podcast de literatura que hacemos para BAO Radio y la Fundación Cultural BAO para la Cultura. Este podcast, que se transmite cada 20 días, aborda diferentes tópicos relativos a la literatura y a la cultura general dominicana. Hoy estamos con Johan Mijail, que acaba de publicar su nueva novela, una novela que de alguna manera resume un poco el trabajo que ha venido haciendo Johan desde el cuerpo y desde la performance en un texto literario, en una novela, como él bien nos dice, y que se llama Chapeo y ha sido publicada en México por la editorial Elefanta, una editorial transgresiva, digamos, que apuesta por textos fuera del canon literario como esta novela que presenta Johan Mijail. Porque es con lo que me identifico. Claro. No, pero podemos partir incluso de ahí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esa exigencia? O sea, ¿qué significa para ti esa exigencia? No es una exigencia en sí misma, sino que hay un proceso político, corporal, el cual habito, y eso se construye a través de ciertas genealogías y ciertas referencialidades que tienen que ver con un devenir femenino o feminista de la política de ese cuerpo. Y por eso me interesa activar una memoria que tenga que ver con eso. El ella más allá digamos, del significante mujer implica una construcción de un proceso de mi cuerpo con el cual me interesa identificarme. Pero ¿hasta qué punto el lenguaje es importante en esa identificación? Es decir, ¿hasta qué punto verdaderamente referirme a ti, el pronombre, juega un papel para ti? Voy a hacer dos frases. Una de Moni Wittit que dice que la heterosexualidad es el lenguaje y que el lenguaje está lleno de palabras que te están matando. Y desde esa cita es pensar esa posibilidad, de que cuando hay un deseo de nombrarse, por ejemplo, desde lo femenino, desde lo feminista, desde lo transfeminista, no es únicamente una apelación por la identidad, sino, insisto, por una disputa histórica sobre cómo los cuerpos se nombran en el espacio público. Entonces ahí hay una activación de un lenguaje otro que va a poder significar la manera en que yo vivo mi vida dentro de un régimen heteronormativo. Yeah. Eso del lenguaje y el espacio, y sobre todo del cuerpo y del espacio, me parece que es una constante clave en tu trabajo y en tu obra, que vemos desde Pordioseros del Caribe hasta Chapeo. Es decir, vemos cuerpos que recorren casi siempre la ciudad de Santo Domingo y su interacción, ¿no? Tu obra se podría considerar como una puesta digamos, en texto de esa performance que tú realizas con la ciudad, atravesando la ciudad. Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido una no tiene ni un espacio ni un tiempo. Entonces tiene que inventarlo en relación a las herramientas que uno tiene. Y esas herramientas parten desde el cuerpo. Yo no establezco una diferencia ni una frontera entre mi cuerpo o los cuerpos disidentes sexuales y de género, entre la performance y entre la escritura. Hay una especie de trinidad que se va dando en relación a eso. Ese cuerpo aparece en una ciudad, pero lo que pone en evidencia la escritura de ese cuerpo en la ciudad es de que hay una hegemonía racial, hay una hegemonía sexual, y es lo que se intenta cuestionar a través del gesto de la escritura. Por eso constantemente estamos hablando de escritura y no de literatura, por ejemplo, que más allá de pensarlo desde un plano de ese virtuosismo de la literatura, sino que un cuerpo que intenta escribirse y en ese sentido inscribir una diferencia dentro de un régimen normativo. O sea, es un cuerpo que escribe. Un cuerpo que escribe y que es su venganza la escritura, porque se ha dicho siempre que los cuerpos negros no tienen una escritura y una manera de significar esas diferencias, pues se dan dentro de esas relaciones. ¿Por qué cuando hablas de los cuerpos negros, por ejemplo, hay dos constantes, yo diría, en tu trabajo y en mucho del trabajo que tenemos como referencia un poco, y es la constante del género y la descolonialidad, ¿no? La decolonialidad como propuesta emancipatoria y
y el trabajo con el cuerpo como emancipatorio también de la heteronormatividad y de las marcas, ¿no? De las etiquetas que se nos ponen. ¿Por qué tú crees que tiene tanta preponderancia hoy en día este trabajo, esta búsqueda que se bifurca por el género y por el trabajo de la decolonialidad? O sea, yo siento que estamos en un momento histórico donde hay una transición de las maneras en las que se habita este sistema mundo, y dentro de esos procesos de construcción de ese cambio hay un cambio de paradigma y que tiene que ver con la reivindicación de una memoria ancestral. Y esa memoria ancestral pues pone en evidencia de que no hubo tal encuentro de dos mundos, sino que hubo el inicio de un sistema genocida que todavía sigue vigente y que se ve dentro de las prácticas de lo contemporáneo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de República Dominicana de manera tan naturalizada, olvidamos de que esto es un estado colonial ocupado por la blanquitud. Entonces esas maneras en que se desarrolla la vida, digamos, social, cultural dominicana, pues ponen en evidencia de que hay cuerpos que históricamente han sido olvidados, reprimidos, cuerpos que no han sido significados de la manera en que deberían dentro de la realidad histórica, cultural. Entonces siento que este momento pues pone un dedo en esa llaga y pone en evidencia de que es necesario pensarnos críticamente en relación a eso que se tiene tan naturalizado. Tú reivindicas mucho a Aída Cartagena Portalatín, la Aída novelista, la Aída cuentista, pero también mucho la pensadora, ¿no? La mujer negra pensadora. Estoy pensando cuando hablas de memoria, ¿cómo te relacionas tú con la tradición de pensamiento, con la tradición literaria, si se quiere, o de escrituras dominicana específicamente? Sí, yo creo que también mi escritura o la pulsión que tiene mi escritura es un ejercicio también de pensar algo transnacional. Si bien yo soy muy dominicano, o sea, soy de Villamella, vengo de ahí, me he criado ahí, he estudiado mi primera carrera acá también. Hay muchas referencialidades que vienen de muchos lados, pero quien me hace a mí decidir, teniendo 15 años, encontrar un camino y una posibilidad en la escritura es Aída Cartagena Portalatín. Cuando yo me iba de mi casa sin pasaje casi siempre a la Biblioteca Nacional y ahí encontré los textos de Aída. Y yo no soy ingenua, porque yo siempre me he posicionado desde el feminismo desde adolescente. Entonces encontré ahí un punto de partida para pensar una posibilidad. Entonces yo siempre encuentro la necesidad de ir a Aída para pensar espacios posibles de exploración de una experiencia racializada, de un cuerpo feminizado, un cuerpo negro, un cuerpo que no está en el centro, sino que está en la periferia, y que desde un espacio protoqueer, y que yo también me soy atrevida y digo queer, pues me permito trascender, si esa palabra igual no me gusta, trascender la idea del género, no solamente desde ese espacio significante del género como espacio de la sexualidad y del sexo, sino también de los géneros literarios. O sea, es ese espacio de tránsito que me permite a mí encontrar en esa fuga, en ese movimiento, posibilidades de explorar. Yo creo que Aída es un gran ejemplo de eso. De Por Dioseros del Caribe a Chapeo, ¿qué cambia? ¿Qué ha cambiado en ti? Sé que, por ejemplo, estuviste fuera del país, regresaste y ahora que has regresado se publica esta novela, bueno, que yo creo que supone de alguna manera no una trascendencia, pero sí un avance en tu trabajo, es decir, en cuanto pone de manifiesto algunos puntos que tal vez no estaban todavía tan claros en tus textos anteriores, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con una especie de, así como yo lo veo, ¿no? Con una especie de lucha con la dominicanidad, es decir, con esa intolerancia fuerte y con todo ese medio ambiente que hay en Santo Domingo, y con esa resistencia que hay a los cuerpos negros, a los cuerpos disidentes, a veces siento que desde todos los ámbitos artísticos, ¿no? Sí, Chapeo responde de alguna manera a eso, ¿no? ¿O no? O sea, yo insisto, en el tránsito. O sea, por ejemplo, Por Dioseros del Caribe es un libro que yo escribí
en Santo Domingo y luego se publica en Chile. Y pasan 8 años y yo publico otros libros, Inflamadas de Retórica, El Manifiesto Antirracista. Y luego que regreso escribiendo en Chile, Chapeo, termino de escribir la novela acá y se publica en México. Y yo creo que si lo pensamos obviando ese proceso migratorio que quizás está más concentrado en Inflamadas de Retórica y el Manifiesto Antirracista, yo pensaría en muchos sentidos de que Chapeo es una continuación de Pordioseros del Caribe, porque son, digamos, las mismas intenciones. La diferencia es que han pasado más de 8 años entre un libro y el otro, entonces se ha vivido, se ha construido una experiencia de vida y también de formación, y quizás por eso ya esos espacios que aparecían quizás de forma más onírica o a través del grito de algo mágico, ya se politizan, y se politizan en el sentido de que esa escritura no es solamente algo que yo estoy vomitando, sino que sé la consecuencia que tiene ese vómito. Sí. Sí. El chapeo comienza en 1492. El chapeo es antiquísimo, podríamos decir, ¿no? ¿Se podría hacer un paralelismo entre el chapeo y el fuku del que habla Junot Díaz, por ejemplo? Que Junot también dice que vino en los pies, ¿no?, de los africanos, que fue el que expulsó a los norteamericanos. Es decir, ese fuku digamos, es una respuesta al chapeo En Chapeo yo, y por ejemplo, cito esa parte sí, de este libro de Junot. Sí. Y sí, Santo Domingo es el centro del Fuku, y cuando él dice el centro del Fuku, no es solamente una brujería o un guanguá que está ahora, sino que aquí inició el proceso colonial, el proceso genocida. Entonces es un territorio que tiene su espacio sagrado. Por ejemplo, estar en Villamella es algo que es muy importante, es algo que es sagrado de ese territorio, pero también dentro de la construcción de esa idea de lo dominicano y de lo latinoamericano hay mucha sangre. Yo siempre hablo con la lágrima de quién se hicieron nuestros ojos. Entonces hay ahí un encuentro político y consciente de pensar la ciudad de Santo Domingo como algo que podría dar ciertas señales. O sea, el proceso colonial comenzó aquí y aquí tiene que terminar. No. Santo Domingo es de alguna manera el centro, ¿no?, del dolor, la capital del dolor, en ese sentido, ¿no? Y yo encuentro que hay cierto paralelismo también de esta novela de Chapeo con una novela de Ritiniana Hernández, pues creo que su primera novela, que fue La Estrategia de Chochueca. Y lo veo porque hay un recorrido por la ciudad, es decir, la novela comienza con los personajes que se dirigen, que están en la ciudad, que están fuera, ¿no? Y también que dialogan de alguna manera con los espacios. ¿Cómo tú políticamente ves Santo Domingo a 2021? Yo quisiera saber, digamos, cómo hablas de ese tránsito, cómo sales y qué de diferente ves o qué de diferente te sientes aquí ahora que tal vez, no sé, ves que se ha avanzado en la construcción de un ambiente políticamente más potable para tu ejercicio como artista? O sea, yo creo que sí, yo creo que sería muy injusto de mi parte decir que únicamente la que cambia es una. Yo creo que también los contextos cambian, sobre todo porque en un pasado reciente ha existido una intención del Estado Dominicano, de los gobiernos, de construir su Nueva York chiquito. Entonces ese Nueva York chiquito también, por ejemplo, el metro como espacio, digamos, de conexión y de puesta en evidencia de las diferencias o de las desigualdades sociales que une, no sé, la periferia con el centro, etcétera, eso genera una transformación muy importante dentro de la ciudad. Y por ejemplo, yo viví el tiempo de la construcción de ese metro. Me bajaba después de salir de la universidad a mamárselo a los que estaban construyendo el metro, lo recuerdo como ahora. Y así fueron mis primeros encuentros así sexuales
dentro de esta ciudad, que es lo que muchas veces pues, le permite a una, pensando en toda esta homofobia nacional. Y yo creo que subirme en el metro luego de vivir fuera casi 10 años, yo veo los cuerpos y ese cambio es profundamente estético. O sea, pensar en cómo las mujeres negras aparecen en el espacio público con su pelo afro, ver a los tigres también cómo se visten, eso va generando una transformación que muchas veces pasa desapercibida porque está relacionado con lo estético, pero lo estético también es político. ¿Es un gesto político digamos, tu búsqueda o tus planteamientos en términos de lo que es la sexualidad? Es decir, yo pienso, por ejemplo, en el arranque de la novela, directamente, nos dijeron que íbamos a cingar la utilización del lenguaje, la búsqueda de cierto placer que en realidad termina convirtiéndose en un placer mediocre, digamos. ¿Es un gesto político eso? O sea, el gesto político está ahí, en el gesto de una escritura que pone en evidencia o trata de decir de que los cuerpos travestis, los cuerpos trans, los cuerpos disidentes sexuales, son cuerpos que dentro de una sociedad odiante a todo esto, son cuerpos que están dispuestos son cuerpos que son hipersexualizados, y la manera en que aparecerían dentro de un entramado social sería a través de la explotación de esa sexualidad. Sí. Que contradictoriamente no va a reivindicar esos cuerpos no heteronormativos, sino que va a poner la mirada heteromasculina y cisgénero sobre esos cuerpos. Entonces, desde ahí yo creo que hay un gesto político cuando yo logro significar de que esos bugarrones no meten sus huevos gigantes y jugosos, pero esa es una performance de la homofobia nacional. Claro. Porque me interesa preguntar si ese cuerpo que penetra alguna vez ha amado ese cuerpo penetrado. Sí. En ese sentido, me podría permitirte preguntarte, ¿te sientes solo tú? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes sola artísticamente? ¿Te sientes sola en tu búsqueda? ¿O realmente hay algún sentido de comunidad? Se podría pensar. Porque te veo, por ejemplo, cuando casi siempre fuera, te veo mucho en comunidad, ¿no? Es decir, cuando vas a Colombia o cuando vas a Chile. Pero no sé si te sientes igual aquí o... Yo tengo un texto que he estado leyendo en el último tiempo que se llama Retazos Cimarrón de una promiscuidad escritural. Y justamente hablo de eso, hablo de la soledad y de cómo desde mi adolescencia yo no me siento sola. A propósito de Aida, es como este encuentro de ese texto, una mujer está sola con su estatura. En ese texto yo digo como... Con Aida aprendí a que una nunca está sola porque una tiene su estatura, es decir, un cuerpo. Sí. Entonces la soledad más que nada para mí yo lo entiendo como la ausencia de una caricia, de un beso, de un abrazo. Para mí la soledad es el fin del proyecto estético-político del amor vegetal, que es el proyecto afectivo disidente que yo tuve en un momento con mi expareja, por ejemplo. Ese es el tiempo de la soledad, aprender a vivir con ese dolor. Entonces, si tú te refieres como a la idea de la comunidad y como también hay un contexto de diversidad sexual, LGBTQI+, dominicano, participo tímidamente porque también posicionarse desde este lugar implica una puesta en evidencia de que hay en un contexto dominicano una comprensión del activismo desde otra manera. Y sí, por ejemplo, cuando yo regresé hacia estos encuentros de lecturas queer, por ejemplo, sí. Y ahí pude encontrar muchísima gente, pero también se nota la falta o la necesidad de que hay de que esos espacios puedan existir también desde otros lugares, pero yo no me encuentro sola. Lo único que las travestis con las que yo me relaciono, por ejemplo, no sé, en Costa Rica o en Colombia, contrario a las travestis dominicanas, tienen otras experiencias. Y tienen otras experiencias porque ser dominicana es muy fuerte, o sea, enunciarse desde lo travesti, desde lo trans, en este contexto es sumamente complejo. Hay una resistencia brutal, diría yo, a todo lo que es disidente en el sistema cultural dominicano, ¿no? O sea, sí, o sea, hay un pacto heterosocial
Por ejemplo, no sé, el trabajo performativo lo ven y dicen, wow, qué fuerte, etcétera, pero no logran entender de que hay ahí un espacio crítico importante para pensar lo contemporáneo. Por ejemplo, muchas veces, o siempre tengo que explicar, de que cuando yo refiero a lo travesti, no únicamente estoy hablando desde esta cosa de la indumentaria, o sea, esta persona que se le asigna un género al nacer y se viste con ropa que supuestamente está asignada al género que no es el con el que nació, sino que lo travesti es una apelación por el discurso también, es una manera de escritura, es una manera de construir mundo, también de entrar, digamos, al espacio de la política y de lo político también. Yo tuve hace 2 años, que me acaba de salir el otro día en Facebook, en Costa Rica, que recuerdo cuando tú te sales en Facebook. Y yo recuerdo que en esa residencia que estuve haciendo ahí eran corporalidades trans, travestis, disidentes sexuales de diferentes países de Centroamérica. Y yo conocí cada experiencia estética, artística, política de esos países centroamericanos a través de esos cuerpos travestis. Entonces, la pregunta más allá de la soledad es como con quiénes nos colectivizamos. Yeah. Y yo creo que hay también un gesto de importancia en pensarlo. Uh-huh. ¿Con quién nos estamos colectivizando? Yo, por ejemplo, tampoco me siento sola volviendo a eso porque existe todo un entramado estético, político, literario, latinoamericano en relación a los temas que yo trabajo. No es una cosa que le inventé yo, sino que es algo que está ahí. Y que como están todos estos pactos culturales, heteronormativos, cisgénero, no se conocen como se debería. Uh-huh. Porque son conocimientos que son negados. Claro. ¿Por claro. qué? Porque son espacios de emancipación, como tú señalabas en un momento. Negados por la academia, negados por el poder, negados por las mismas comunidades artísticas y culturales de nuestros países. En ese sentido, me gustaría que nos contaras un poco cómo se da el proceso, cómo llegas a Elefante Editorial, cómo llegas a esta editora y cómo fue el proceso de trabajo con el libro. Yo entré en contacto con Emiliano, que es el director y editor de esta editorial, porque Rita Indiana había hecho una antología que se llama Sin pasar polvo sobre narrativa contemporánea dominicana. Y bueno, aparecí en esa antología que fue publicada por esta editorial, que también había hecho o hizo en su momento una antología sobre narrativa contemporánea puertorriqueña y cubana. Y ahí entré en comunicación con Emiliano y me dijo, oye, ¿qué es lo que tú estás escribiendo? Y yo dije, estoy escribiendo este libro, y pues se lo envié y le pareció interesante como proyecto para publicarlo. Y iniciamos un proceso de trabajo de edición, el más respetuoso y amoroso que he tenido como en todo el tiempo en relación como con las otras publicaciones, y comenzamos a hacer un texto que dice lo que yo quiero decir y que se dio y que ha tomado pues su propio camino y me ha dado eso como que me gusta bastante, el tema de encontrar una posibilidad no solamente de entender de que no existe el autor, sino que también no existe el lector y hay que inventarlo. Entonces, el acercamiento que yo voy teniendo con los otros libros y con este en particular, porque es más reciente, es que voy descubriendo quiénes son mis lectores. Y es político porque esos lectores también son maricas, también son trans, es gente negra, gente racializada, gente migrante. Sí. ¿Te sientes migrante tú? Sí, ser migrante, sí. No sé, a veces se lleva como una especie de condición, ¿no? Más que... Sí, o sea, yo existo cuando viajo, yo existo cuando me estoy moviendo, yo existo cuando digo que no, y esas son condiciones de la migración. Y no la migración únicamente por los espacios políticos, sino también por el género, por los deseos también. Por las maneras también de las prácticas sexuales. También siempre estoy migrando constantemente. Te hemos visto trabajando en una pieza para el concurso de arte León Jiménez de Santiago. Estuvimos en Santiago también, no sé si era en la apertura, porque ahora con la pandemia no se hizo, entiendo que no se hizo una apertura al público como antes, sino virtual. Cuéntanos de ese proceso. Sí, no se hizo presencial como con el público en un primer momento porque el tema de la pandemia atrasó todo
la normalidad. Y se vio afectado como todo el tema de exposición, pero ahí presentamos una pieza que trabajamos en colectivo junto al editor queer, Juan José. Hicimos una instalación inmersiva y lo que nos interesó fue trabajar mucho con la construcción de un archivo marica que partía desde lo autobiográfico y fueron una serie de registros, videos, performances que se proyectaban en una especie de callejón o de túnel donde esas imágenes estaban hablando sobre, como digo, acciones performativas, tenían que ver con archivos que levantamos desde la memoria y la relación afectiva con nuestras madres, con lo femenino. ¿Cómo se llama? Espacios de lo cotidiano también. ¿Cómo se llama la pieza que grabaste en el Centro Cultural de España? ¿Esta pieza forma parte de eso o era independiente? El registro de esa performance sale dentro de esa instalación. Ahí gestionamos ese espacio con todas las dificultades del tema de la pandemia. Y esa performance se llama La auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. La auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. ¿Podemos preguntar de dónde viene el título de la pieza? Sí, tú sabes que se publicó hace varios años atrás, quizás 12 años, 10 años atrás, este libro que ganó el premio de poesía joven de la Feria Internacional del Libro, Postales de Fran Báez. Sí. Y desde ahí se hace ese muy conocido, este poema de la Marilyn Monroe de Santo Domingo, que luego va al spoken word. Y tiene todo un recorrido, incluso una publicación independiente después y eso. Y lo mismo con Aida, o sea, yo partí a pensar un espacio disidente desde Santo Domingo a través de la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Entonces yo hago en Profesores del Caribe una reescritura de ese texto, donde digo yo soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo, porque el cuerpo que escribe sobre la Marilyn es un cuerpo heterosexual, es un cuerpo cisgénero que no conoce una experiencia travesti. Entonces hay ahí también una cosa de disputa para pensar críticamente y colectivamente el tema de la apropiación corposexual que existe muchas veces en los contextos de la literatura dominicana. Por ejemplo, aquí hay una antología que es como la antología más reconocida y más citada como antología gay. Y la gran mayoría de los autores que escriben en esta antología contradictoriamente es gente heterosexual. Sí. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú necesitas, para poder construir tu imaginario, pues cuestionarlo y partir desde ese lugar. Entonces, ese texto yo lo he leído en universidades, he hecho performance con ese texto, etcétera, etcétera. Han pasado casi 10 años de eso. Y luego lo retomo, volviendo en este trabajo de performance, y lo que hago dentro de otras acciones, pues es recitar, corporalizando ese cuerpo travestido, quién es la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Más allá de Aida Cartagena, ¿qué otros o otras artistas, qué otras escritoras, qué otras figuras podríamos considerar que tú tienes como referente? Dominicanes o extranjeras o bueno, donde hay quieras. Mucha referencialidad, o sea, para mí la Pedro Lemebel es fundamental en mi trabajo, Perlonguer, pienso también en Carmen Berenguer, la poeta chilena, de dominicana, muchísima gente, bueno, Aida, Ilma Contreras, Rita Indiana, el mismo Fran Báez, Josefina Báez, o sea, hay muchísima referencia y cita también dentro de mi texto. Sí. Para ti, digamos, cuando haces las diferencias entre escritura y literatura, no hay una problematización por cierto, tal vez por cierta mirada despectiva hacia lo que constituye la literatura como, digamos, como institución, es decir, es un instrumento puesto al servicio de tu trabajo, la escritura, simplemente de tu performance, o hay para ti, o existe una búsqueda particular, formal, digamos, en el terreno de la literatura? O sea, yo creo que la literatura es un proyecto colonial, es un proyecto universalizante, donde históricamente ha seleccionado, por ejemplo, los cuerpos que aparecen dentro de esas grandes narraciones, dentro de esas grandes textualidades. Entonces yo creo que el gesto de hablar desde la escritura es un espacio que me permite a mí cuestionar eso.
en relación a que yo puedo experimentar y permitirme hablar desde otras referencialidades, pensando que las referencialidades de las grandes literaturas que te enseñan en la escuela, incluso en la universidad, no hablan, por ejemplo, de los cuerpos que tenemos. Entonces yo creo que por ahí va ese asunto. Sí. Hablamos de los cuerpos negros y en estos días hablaba yo con algunos amigos del trabajo de un poeta como Manuel del Cabral, ¿no? El autor de Trópico Negro y un autor reconocido como un poeta negroidista. No sé, ¿qué te provoca el trabajo del Cabral o su, digamos, su lugar en esto? No, o sea, es un lugar, como te digo, o sea, yo siento que las memorias de los cuerpos afrodescendientes, de los cuerpos negros dentro de los procesos de producción escritural, intelectual, producción de sentido, esa memoria parece que se olvida y está perdida. Y cuando hablábamos de esa necesidad de construir un horizonte, yo creo que aparecen esas referencialidades. Quizá qué significa eso hoy en día de poesía negroide, pero tanto Manuel del Cabral en mis lecturas tiene digamos, un lugar importante, como también lo tiene en Cuba Nicolás Guillén y lo tiene en Puerto Rico Luis Pález Mato. Y son obviamente los cuerpos que escribieron desde un posicionamiento también como una memoria de resistencia a la blanquitud. Sí, pero te lo decía porque, por ejemplo, me llamó la atención eso que recordaba, que es cierto, la antología de la literatura gay dominicana, la inmensa mayoría de los escritores no son gay, o de las escritoras que están. Y pasa también con Del Cabral, ¿no? Que es el gran poeta negroide, pero es blanco. Y se desarrolla su obra casi siempre en la Argentina, es que se publica su obra, y en la Argentina es donde tiene mayor resonancia su obra, de hecho. Sí, yo creo que porque, por ejemplo, hay todo un tema actual de la cancelación. Bueno, yo también he sido víctima de eso, siempre he sido perseguida, censurada, o sea, muchísimas vainas. Pero yo creo que en ese sentido, más allá de pensar la negritud desde únicamente un espacio de epidermis, o sea, el color de la piel, siento que es interesante pensar los procesos históricos en cuál se ha significado o se le ha dado una respuesta como qué es negro y qué no es negro. Uh-huh. Yo creo que obviamente hay un passing en relación a ser una persona de tez clara, en relación a una persona de tez oscura. Mientras más oscura es tu piel, más fuertes son las consecuencias que tú tienes que pagar dentro de este régimen colonial obsesionado con la blanquitud. Pero más allá de una cancelación, de decir, como este hombre blanco de nuevo vuelve a escribir como si fuese negro y de ahí logra una relevancia y hay todo un tema de apropiación cultural. Sí. Yo creo que más bien hay que pensar colectivamente ¿Qué significa eso? Porque todavía naturalizamos esa violencia racista. Sí, tú dices mucho en Twitter, que donde estás muy activo, yo creo que es la red, no sé, pero creo que es la red donde más activo estás, que escribes porque no tenemos escritura, porque nuestros cuerpos no tienen escritura. No tienen escritura verdaderamente nuestros cuerpos, es decir, ¿hasta qué punto estamos huérfanos de narración? No nos hemos contado a nosotros mismos. O sea, yo pensando en otros contextos latinoamericanos donde hay comunidades afrodescendientes y comunidades, digamos, de la diversidad, disidencia, sexo, género, pensando en un contexto dominicano, no se puede hablar de esas referencialidades así tan claras, porque ni siquiera el Estado dominicano históricamente no ha reconocido a la población afrodescendiente y negra como parte constitutiva y fundamental de aquello que se entiende como dominicano. Ni las instituciones culturales. Ni las instituciones culturales. Entonces, como te digo, esa memoria está ahí, pero está siempre olvidada y parece que está perdida. Tendríamos que ir de manera rizomática, y pienso en Edward Glissant, para poder armar digamos, ciertos posicionamientos en relación a esas narraciones de cuerpos de escritura, pero yo pienso que tiene que ver con eso también. Y que también es interesante porque tampoco esos archivos, esas memorias se deben de construir de manera horizontal o de manera tan lineal. Pero yo creo de que sí, o sea, estar hablando contigo aquí en este momento, pues
pone en evidencia de que hay una insistencia de un reconocimiento de un trabajo y de una política. Sí. ¿Qué se va a encontrar el lector que se embarque a leer Chapeo? ¿Qué va a encontrar allí? Yo creo que en esta novela lo que yo he intentado hacer y lo que le propongo a las personas que puedan leer ese texto es una experiencia política de un cuerpo que se resiste a reproducir las lógicas de la heteronormatividad, las lógicas del binario, las lógicas de la blanquitud como cultura, como régimen político, y que es un libro difícil, que está escrito en difícil, es un libro donde a pesar de su poca cantidad de páginas hay muchas referencias. Sí. Y esas referencias invitan a una manera de entender de que es necesario siempre volver al texto para descubrir de que eso que yo estoy diciendo es lo que la gente sabe, o sea. Yo creo que es un libro también disidente de los géneros, ¿no? Es decir, hay algunas personas que lo ubican como una novela, hay otros que lo ubican como un ensayo. No sé qué tú piensas de eso. Sí, o sea, yo escribí una novela. A mí también, por ejemplo, hay muchas cosas que a mí me gusta pensarlo desde la identidad. Uh-huh. Pero no desde la identidad como algo inamovible, sino como una estrategia política que me permita a mí posicionarme. Entonces, el libro sale dentro de una colección, América, de narrativa, y es una novela. No. Ya lo que la otra gente diga es como lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, el otro día tenía muchas entrevistas y estaba hablando con una periodista feminista a todo esto, y ella me decía, no, es que esto no es una novela, esto es un ensayo político. Uh-huh. Y yo, es una novela. Eso fue lo que yo escribí. Me ha encantado que hayas venido, me ha encantado que hayas presentado este texto aquí. ¿Qué vemos en el horizonte? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás ahora mismo maquinando? Bueno, yo el año pasado armé un proyecto editorial independiente muy pequeño que se llama Catinga Ediciones, donde hemos sacado diferentes publicaciones digitales hasta el momento. Sacamos primero una serie de fanzines, luego con los talleres de escritura imaginarios que yo hago, también sacamos publicaciones a través de ahí. Y dentro de esas publicaciones yo publiqué una fanzine que se llama Santo Domingo is Burning, y estamos trabajando y va a salir publicado por una editorial argentina que se llama Lumpen. Fantástico. Y pensando también en proyectos así en relación como con la novela Chapeo. Pienso de que ya con el tema del COVID, un poco las ferias del libro, por ejemplo la de Oaxaca, va a ser una instancia donde yo voy a ir y voy a poder conocer como a la gente que ha leído el libro allá en México y desde esta plataforma. Y es interesante porque esta invitación va a ser para una mesa para hablar junto a Rita Indiana y Camila Sosa sobre la música urbana o la música popular dentro de nuestros proyectos literarios. Entonces es interesante porque en una entrevista también me preguntaba como qué viene después. Uh-huh. A mí me gustaría escribir el libro del dembow dominicano. El libro del dembow. Por ejemplo, es algo que yo estoy ahí, que también aparece mucho dentro de la novela Chapeo. Me gustaría poder seguir escuchando dembow y que la gente entienda de que dentro de un contexto dominicano racista, el dembow se ha transformado en la posibilidad, quizás la única, que tienen los cuerpos empobrecidos y negros de este país. Sí. Eso tiene una revolución estético-política bastante importante. Sí. Por eso siempre los persiguen. Y ruidosamente silenciosa, digamos, para decirlo de alguna manera, porque, digamos, todo el mundo está como en contra del dembow hoy en día, pero sin embargo cuando vamos a los barrios vemos que verdaderamente lo que está haciendo el dembow a nivel cultural es tremendo. Yo creo que desde los 90 tal vez, un poco con el reggaetón, no vivíamos una
un despertar tan fuerte culturalmente hablando, ¿no? Sí, yo anoche justamente hablaba con una amiga sobre eso. Cuando yo decía como que estos jóvenes de contexto empobrecidos y racializados encuentran en la música, en el dembow y los ritmos, como se dice, música urbana, Sí. una posibilidad, es también la posibilidad que yo he encontrado. Esa textualidad que aparece en mi escritura es también la misma estrategia. Yo he utilizado eso, esa diferencia, como un lugar también para darme una posibilidad. O sea, yo vivo de eso. Sí, sí. Fantástico. Me gustaría que tuviéramos en otra oportunidad la ocasión de poder hablar un poco de dembow. Es algo que me interesa muchísimo y me encanta que hayas también hablado de eso. Sí, hablarnos un poco de estos proyectos. Catinga continúa y dejarnos sus contactos para que los oyentes puedan saber cómo conseguir, por ejemplo, la novela, dónde podría estar disponible la novela, dónde pueden seguir tu trabajo. Bueno, mis redes sociales son Johan Mijail. Aparezco en el Instagram como Johan Mijail 1, que es JOHANMIJAIL. Bueno, aparezco en las demás redes sociales como Johan Mijail. El proyecto de Catinga Ediciones, pueden ponerse en contacto a través de la página web de la editorial, que es catingaediciones.com. Y constantemente yo utilizo no solamente el Twitter mucho, sino también el Instagram. Y constantemente ahí estoy posteando las cosas que van ocurriendo. También pueden encontrar como este proyecto de Catinga y también Lecturas Queer RD a través del Instagram. Todavía está la pieza en el museo en el Centro León, ¿no? Creo que cerraban justo hoy parece que terminaba porque ya hicieron premiación y todo eso. Y la novela la pueden encontrar a través de la página de la editorial, Elefanta Editorial. ¿En Santo Domingo no está todavía? Ahora, o sea, vinieron unas copias y se agotaron, pero prontamente habrá nuevamente copias y me imagino que las vamos a poner a disposición de los lectores a través de la librería Mamey, que ha sido como cómplice también de hacer circular estos libros que, como soy censurada en este país, nunca he publicado por ninguna editorial de acá. Entonces, como un tema ahí con la distribución, son libros que también viajan hasta República Dominicana y tú sabes que todo es muy complejo, sí, costoso. Sí, pero bueno, seguimos en el tránsito, sigues en el tránsito, tus libros se están publicando, se publican aquí o se publican fuera, pero se publican y van encontrando lectores. Yo creo que el camino de todo artista de alguna manera siempre presenta dificultades que a nadie se la dan, ¿sabes? A nadie se la ponen fácil. Yo escuchaba hace unos días a Chequi Vicini que decía que le preguntaba en un programa, pero ¿por qué ustedes no se la dan al Alfa? Y Chequi decía, pero ¿por qué tú tienes que dártela tú? Tú sabes, tú tienes que dártela tú. Y a mí eso me gusta mucho de ti porque antes de que alguien venga a reconocerte, tú misma eres la mejor. Es decir, tú misma te reconoces, ¿no? O sea, es como hago una cita de un trap de la Zoe que dice, no soy la mejor, pero siempre gano. Fantástico. Vamos a despedir con eso. De verdad que ha sido un gustazo poder conversar contigo, poder conversar sobre este libro y espero que podamos encontrarnos muy pronto y volver a charlar. Genial, gracias por la invitación. Un saludo y una buena onda a las personas que puedan escuchar esto y ojalá que le haya hecho algún sentido las cosas que conversamos acá. Un gusto volverte a ver, Emilio. Gracias. La Yola Borracha, un podcast de literatura en Bao Radio, un corito no tan sano, presentado por Emil Matos. Síguenos en nuestras redes sociales como La Yola Borracha en Instagram y en Facebook.